Muchas gracias por escuchar mi historia. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Le salvó la vida a mi hija, y me curó el corazón. La primera vez que Gerard Miller la vio, ella tenía sangre en las manos, no la suya, sino la de su hija. Un choque múltiple de 6 autos en el puente de Brooklyn. La lluvia había vuelto resbaladizo el pavimento y los gritos cortaban el caótico embotellamiento. Pero entre el borrón de luces rojas, metal retorcido y el abrumador olor a gasolina y miedo, allí estaba ella, arrodillada en el asfalto junto a una niñita con una sudadera rosa con capucha, Nikki, su Nikki. Gerard había visto mucho en su vida, adquisiciones hostiles, tribunales, muerte. Pero nada lo había paralizado como la imagen de su hija de 8 años atrapada bajo los restos de un taxi volcado. Y esta mujer, esta extraña, le hablaba con la voz más suave, con las manos firmes mientras aplicaba presión en la herida de la pierna de Nikki con una tira de su propia camisa. No voy a dejarte, cariño, te lo prometo. Solo quédate conmigo. No levantó la vista cuando Gerard corrió hacia ellas, empapado y sin aliento, con su equipo de seguridad gritando detrás de él. Su concentración nunca flaqueó, ni cuando llegaron los paramédicos, ni cuando alguien lo reconoció e intentó apartarlo. Recordó arrodillarse a su lado. Soy su padre. Entonces ella lo miró, y todo cambió. Ojos del color de la tierra mojada, cansados, fieros, claros. Tenía la piel enrojecida por la adrenalina, el pelo pegado a la cara, el uniforme manchado de carmesí y asfalto. No parpadeó. Está en shock. Necesitamos mantenerla calmada. Él no discutió. Por primera vez en años, Gerard Miller dejó que alguien más tomara el control. En el hospital pasaron las horas, cirugía, vías intravenosas, tibia rota, hemorragia interna. Pero Nikki viviría. Eso fue lo que le dijeron. Su hija está estable. Va a estar bien. Gerard se derrumbó por primera vez en una década, en silencio, en privado. Había enterrado a una esposa, había enterrado sentimientos, pero ver a Nikki casi sin vida en ese frío pavimento resquebrajó algo en su interior. Encontró a la enfermera de nuevo a la mañana siguiente. Estaba de pie junto a la máquina expendedora, con los brazos cruzados, ojeras oscuras bajo los ojos, todavía con el uniforme. Te quedaste, dijo él. Fiché mi salida hace horas, respondió ella, pero no estaba lista para irme. ¿Por qué? Me recuerda a alguien. Gerard le tendió la mano. Gerard Miller. Sé quién es usted. Por supuesto que lo sabía. Todo el mundo lo sabía. Magnate inmobiliario, CEO de Fortune 500, viudo, imán de tragedias, favorito de la prensa. ¿Y usted es?, preguntó él. Emily Brown. No ofreció una sonrisa, solo la verdad. Durante los días siguientes, siguió viéndola. No a propósito, al menos no al principio. Ella siempre estaba allí, revisando el expediente de Nikki, sentada junto a su cama cuando él tenía que atender una llamada, leyendo libros infantiles en voz alta con una voz que hacía que todo pareciera seguro de nuevo. Nikki la adoraba. Y Emily. Emily tenía esa calma. No se quejaba, no adulaba. No le importaba que él fuera rico, o estuviera roto, o fuera reservado. Le hablaba como a un hombre, no como a un perfil de Forbes. Una noche, mientras Nikki dormía, encontró a Emily en el pasillo, sorbiendo café tibio de un vaso de papel. Ella confía en ti, dijo él. Emily se encogió de hombros. Los niños saben cuando alguien lo dice en serio. Ella nunca confió en nadie después de que murió su madre. Ni siquiera en mí. La expresión de Emily se suavizó ligeramente. El duelo reconfigura el corazón. Él la observó, queriendo preguntar a qué se refería, pero ella se le adelantó. Mi hermana murió cuando yo tenía 13 años, dijo. Un conductor ebrio. Yo estaba en el auto. Él la miró fijamente, atónito. Yo viví. Ella no. No olvidas algo así. El silencio se extendió entre ellos. Me gustaría agradecértelo como es debido, dijo él finalmente. Una cena, o lo que prefieras. Ella negó con la cabeza. No tienes que hacerlo.
Quiero hacerlo. Emily dudó, luego asintió. Está bien. El restaurante era privado, tranquilo y definitivamente demasiado elegante para una primera cita. No es que ella lo llamara una cita. No es que se vistiera para una. Llevaba vaqueros oscuros y una blusa blanca, sin joyas, sin tacones. Y de alguna manera, parecía más encantadora que nunca. No suelo hacer esto, dijo mientras se sentaban. ¿Cenar? ¿Dejar que un hombre con un patrimonio neto de miles de millones se siente frente a mí sin antes investigar sus antecedentes? Él sonrió. ¿Y qué dice tu instinto? Que o eres muy bueno fingiendo ser humano, o realmente lo eres. Eso lo hizo reír. Ella sonrió entonces, la primera vez que él la veía hacerlo. Hablaron de la infancia, de discos antiguos, de su odio compartido por la charla trivial. Él le habló de Emma, su difunta esposa, de cómo murió de repente, un coágulo de sangre que detuvo su corazón antes de que llegara la ambulancia. Nunca me despedí, dijo él en voz baja. Emily bajó la mirada. Ese es el peor tipo. Dejé de creer en el destino después de eso. Y yo dejé de creer en las segundas oportunidades. Luego se sentaron en silencio de nuevo, pero no fue incómodo. Fue comprensivo. Al final de la noche, la acompañó a su coche. Sin beso, sin tomarse de las manos, solo miradas que se encontraron antes de separarse. Pero algo había cambiado. Al día siguiente, Emily no pasó por la habitación de Nicky. Ni al día siguiente. Gerard preguntó a una de las enfermeras. Está de baja personal, dijo la mujer. Sin detalles. Sintió que algo se retorcía en su estómago. Luego, 3 días después, deslizaron una carta por debajo de su puerta. Sin remitente, solo su nombre escrito a mano. La abrió. No pretendía acercarme. No esperaba que ella me recordara tanto a mi hermana, ni que tú me recordarás a alguien que una vez conocí y juré que nunca extrañaría. Me importas más de lo que debería. Por eso me voy, antes de arruinar algo bueno otra vez. Emily. Gerard se quedó helado, con la carta en la mano, el corazón rugiéndole en los oídos. Ella se había ido, y él no estaba acostumbrado a perder a la gente que elegía marcharse. Especialmente no a la gente que lo veía a él, no su nombre, no su poder, solo a él. Y ahora tendría que decidir si dejarla ir en silencio o luchar por la mujer que salvó a su hija y despertó algo en el que creía muerto. Gerard nunca había sido el tipo de hombre que perseguía las cosas. No rogaba, no suplicaba. Construía imperios superando a la gente, no persiguiéndola. Pero por primera vez en años, no podía concentrarse. Ni en las salas de juntas, ni en las galas benéficas, ni siquiera en los momentos de tranquilidad junto a la cama de hospital de Nicky. Porque Emily se había ido, y había dejado un vacío en el aire que nadie más podía llenar. Releyó su carta una docena de veces, cada línea cortando más profundo. La forma en que había dicho, me importas más de lo que debería. La forma en que se había culpado a sí misma por lo mismo que él quería que sintiera. Había visto esa mirada antes, en el espejo después de la muerte de Emma. Esa mezcla de culpa, duelo y supervivencia que nadie más entendía realmente, a menos que la hubieran llevado como una segunda piel. Pero esta vez, no iba a dejar que alguien saliera de su vida sin luchar. Tenía su nombre completo, tenía recursos. No tardó mucho. Emily Brown vivía en una modesta casa de piedra rojiza en Fort Greene, Brooklyn. Había crecido cerca, trabajado en unidades de trauma por todo el país antes de regresar a casa tras el diagnóstico de cáncer de su padre hacía 2 años. Él había fallecido 6 meses después. Sin cónyuge, sin hijos, sin hermanos. Sola. Siempre sola. Excepto que ahora, quizá, no tenía por qué estarlo. No respondió la primera vez que llamó a la puerta, ni la segunda. Pero a la tercera, la puerta se abrió apenas una rendija. No pareció sorprendida de verlo, solo cansada. Me encontraste, dijo en voz baja. No me dejaste otra opción. Te lo advertí. No necesito protección de ti, Emily. Necesito la verdad. Ella dudó, luego abrió la puerta por completo.
sin maquillaje, en pants, descalza. Aún hermosa. Él entró. El apartamento era pequeño, pero vivido. Libros por todas partes, también revistas médicas. Una foto desvaída en la repisa de la chimenea la mostraba a ella y a una niña con sonrisas idénticas. Su hermana. Gerard caminó lentamente hacia el sofá, se sentó y esperó. Emily permaneció de pie. No te mentí, dijo ella. Pero tampoco te lo conté todo. Entonces cuéntamelo ahora. Ella exhaló, se sentó frente a él. Hubo un hombre, hace 2 años. Un bombero. Lo conocí en un turno. Pensé que era algo real, pero él tenía la costumbre de huir cuando las cosas se ponían difíciles. Y yo tenía la costumbre de dejar entrar a gente que siempre se iba. ¿Y te lastimó?, dijo Gerard. Emily lo miró. No. Yo me lastimé a mí misma. Construí una historia alrededor de alguien que nunca se iba a quedar. Y cuando no lo hizo, me dije a mí misma que yo era el problema. La mandíbula de Gerard se tensó. Tú no eres el problema. Creía que lo era. Y entonces conocí a Nicky y a ti. Y de repente, volví a querer algo. Y eso me asustó más que nada. ¿Por qué? Porque no creía que mereciera otra oportunidad. Él se inclinó hacia adelante. Emily, he perdido a una esposa. He visto a mi hija estar a centímetros de la muerte. He firmado contratos por valor de miles de millones y no he sentido nada. Y entonces apareciste tú, con sangre en las manos y una respiración más firme que nadie en ese caos. Y por primera vez en años, sentí que no estaba solo. Las lágrimas llenaron sus ojos, pero no las dejó caer. No sé cómo estar con alguien como tú, dijo ella. Entonces aprenderemos juntos. Ella no habló. Él le tomó la mano y ella no la apartó. Durante las siguientes semanas, las cosas avanzaron lentamente. Emily no se mudó, no renunció a su trabajo. Mantuvo su distancia en las formas que podía controlar, pero emocionalmente, los muros comenzaron a bajar. Nicky la visitaba todas las semanas después de que le quitaran el yeso. Dibujaban, hablaban de libros, veían programas de cocina y se reían de los acentos. Una vez, Nicky le preguntó, ¿vas a ser mi nueva mamá? Emily se había quedado helada, pero Gerard había intervenido. Ella solo es alguien que se preocupa por ti, Nicky, y ese es un tipo de persona muy especial. Esa noche, Emily lloró. No por lo que Nicky dijo, sino por lo que ella quería responder. Entonces, una mañana, Gerard recibió una llamada de un número bloqueado. Era temprano. Estaba tomando café en la terraza, el cielo estaba gris. Respondió sin pensar. Una voz de hombre. No sabes quién es ella realmente. La postura de Gerard se enderezó al instante. ¿Quién habla? Alguien que ha visto a Emily destruir más de una vida. Pregúntale por Danny. Pregúntale qué pasó en Chicago. La línea se cortó. Gerard permaneció inmóvil durante varios minutos, con el teléfono aún en la mano, la mandíbula apretada. No quería creerlo, pero el nombre Danny resonaba como un fantasma. Esa noche, no mencionó la llamada. No la confrontó. Solo la observó mientras ayudaba a Nicky a pintar flores de acuarela en la mesa de la cocina. Observó con qué delicadeza tocaba la mano de su hija, cómo se mordía el labio cuando se concentraba, cómo parpadeaba 2 veces antes de reír demasiado fuerte. Y aún así, el nombre lo atormentaba. Danny. Chicago. ¿Qué pasó? No podía ignorarlo. Tenía que saber la verdad, incluso si destrozaba todo. A la mañana siguiente, Gerard llamó a su jefe de seguridad privada. No le gustaba lo que estaba a punto de hacer. Se sentía como una traición. Pero la voz al teléfono, la forma en que Emily se estremeció ante el nombre Danny cuando él mencionó casualmente Chicago en una conversación, lo estaba consumiendo. Necesitaba claridad. Y Gerard Miller no sabía cómo funcionar sin respuestas. En cuestión de horas, tuvo el expediente. Lo leyó en silencio, solo. 2 veces. Emily Brown, enfermera registrada,
se mudó de Chicago a Nueva York hace 3 años. Anteriormente empleada en el Centro de Trauma St. Michael. Renunció voluntariamente. Informe interno no confirmado que involucra a un paciente llamado Daniel Rhodes, bombero, ingresado con heridas críticas. Relación con enfermera registrada en el archivo fue etiquetada como inapropiada por la administración. El paciente murió durante la recuperación. La familia demandó. Acuerdo sellado. Sin cargos penales. Reputación afectada. Se recomendó la reubicación. El corazón de Gerard se hundió. Ella no había mentido, pero tampoco había contado toda la verdad. Pensó en Nicky, en lo rápido que había confiado en Emily, en lo lejos que ya se había dejado caer. Esa noche no la llamó, no le envió mensajes de texto, no respondió cuando ella le escribió para saber cómo estaba Nicky. Estaba tratando de ser racional, tratando de no sacar conclusiones precipitadas. Pero en su mundo, los hechos siempre tenían peso, y los de ella, de repente, no cuadraban. A la segunda noche de silencio, Emily apareció en su penthouse, bajo la lluvia. Sin paraguas, sin abrigo, solo una sudadera con capucha y los ojos llenos de furia y desamor. Sé que lo sabes, dijo cuando se abrió la puerta. Él se quedó allí, con la mandíbula apretada, en silencio. Hiciste que me siguieran. No, dijo él. Hice que te investigaran. Después de que un hombre me llamó y me dijo que no eras quien decía ser. Sus hombros se hundieron. Dani. Así que es verdad. Sí. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no me define. Porque casi me rompe. Y porque quería algo en mi vida que no estuviera manchado por ese capítulo. Emily, tuviste una relación con un paciente. No, dijo ella con firmeza. Amé a alguien que se estaba muriendo, a quien conocía antes del accidente. Y cuando despertó en mi unidad, intenté recusarme de su caso. Lo negaron. Cometí un error. Me senté a su lado demasiado tiempo. Le tomé la mano cuando no tenía familia. Crucé límites que ahora sé que no debería haber cruzado. Pero no lo maté. Murió bajo tu guardia. Y he vivido con eso todos los días. Aunque hice todo bien, médicamente. Aunque tuvo sepsis y nunca lo detectaron a tiempo. Yo no era su médico, pero estaba allí. Y su familia quería culpar a alguien. Y no luché contra ellos. ¿Por qué? Porque era culpable. No de asesinato, sino de permitirme acercarme demasiado, de no protegerme profesionalmente. Y me costó todo. Gerard exhaló, frotándose la cara. No sé qué hacer con esto, Emily. Ella asintió lentamente. Entonces lo haré más fácil. Se giró para irse, pero él la detuvo. No dije que quiero que te vayas. Ella miró hacia atrás, empapada y temblando. Tampoco dijiste que quieres que me quede. Él dio un paso adelante. No quiero perderte. Pero tampoco puedo ignorar lo que esto significa. No te lo pedí, susurró ella. Solo quería que lo oyeras de mí, no de un expediente. La dejó ir, e inmediatamente se odió a sí mismo por ello. Pasaron 2 semanas. Nicky seguía preguntando cuándo volvería Emily. Gerard no sabía qué decir. Se refugió en el trabajo, intentó distraerse con reuniones y fusiones. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía a Emily en esa puerta, empapada por la lluvia, rogándole no por perdón, sino por comprensión. Entonces, una mañana, llegó un paquete a su oficina. Sin nota, sin nombre. Dentro, una carpeta. Fotos. Celeste Besley, la amiga de la infancia de su difunta esposa, tomaba de la mano con un hombre que Gerard no reconoció. Con fecha de 2 semanas antes de la muerte de Emma adjunta había una carta. No eres el único al que le han mentido. Emma tampoco era quien pensabas. Pero la amabas de todos modos. Ahora pregúntate, ¿por qué se le exige a Emily un estándar más alto que a los muertos? Le temblaban las manos. No había pensado en los últimos días de Emma en meses, no había querido revisitar los rumores sobre su aventura, sobre la tensión que nunca habían abordado.
sobre cómo quizás el amor no era tan perfecto como alguna vez creyó. Se recostó en su silla, con el corazón palpitante. Juzgó a Emily por un momento, un capítulo, una cicatriz. Pero si alguien le hubiera hecho eso a él después de la muerte de Emma, se habrían perdido todo lo demás en lo que se había convertido. Esa noche fue a buscarla. El edificio de ella estaba oscuro. Llamó de todos modos. Sin respuesta. Entonces notó la luz encendida en el apartamento de enfrente. Una anciana se asomó. «Busca a Emily». «Sí. No está aquí». «¿Dónde está?» «Se fue ayer por la mañana. Dijo que iba a casa». «A Chicago». Se le heló la sangre. «¿Dijo por qué?» La mujer se encogió de hombros. Dijo que tenía algo que enterrar. Gerard no esperó. Reservó el jet esa noche. Mientras el avión se elevaba sobre la ciudad, agarraba la carpeta con una mano y una foto de Emily y Nicky con la otra. No sabía qué iba a decir cuando la encontrara, pero sabía esto: si no lo intentaba, si no luchaba por ella ahora, se arrepentiría por el resto de su vida. Chicago estaba más frío de lo que recordaba. Gerard Miller no había pisado la ciudad en casi 8 años, no tenía ninguna razón para hacerlo, hasta ahora. Bajó del avión bajo un cielo gris, ajustándose el abrigo mientras subía al sedán negro que esperaba en la pista. Tenía una dirección, sacada de un informe de antecedentes que nunca debería haber autorizado, pero que ahora no podía dejar pasar. La casa de la infancia de Emily. Su madre había muerto allí, su hermana había crecido allí. Y en algún lugar de esa casa, estaba seguro, estaba la parte de su historia que ella nunca quiso que él viera. El conductor se detuvo frente a una estrecha casa de 2 pisos, desgastada, en Lincoln Park. Contraventanas azules, pintura desconchada. Ningún coche en la entrada. Dudó un largo momento, luego llamó. Sin respuesta. Volvió a llamar, más fuerte. Después de un minuto, la puerta crujió al abrirse. Emily estaba allí, con un suéter 3 tallas más grande, el pelo recogido en un moño desordenado, los ojos hinchados por las lágrimas o el sueño, no podía decir cuál. Lo miró como a un fantasma. «Pensé que te había dejado en Nueva York», dijo en voz baja. «No creo que nunca te haya dejado ir del todo», respondió él. Ella se hizo a un lado sin decir palabra y él entró. La casa olía a libros viejos y aceite de limón. Su maleta estaba junto a las escaleras. Un álbum de fotos abierto descansaba sobre la mesa de café. Ella y su hermana, lado a lado, sonrisas idénticas y ojos salvajes. Lo levantó con cuidado. «Todavía te pareces a ella». «Vine a donar sus cosas», dijo Emily. Seguía diciendo que lo haría, pero nunca lo hice. «Y luego, después de ti, creo que me di cuenta de que no podía empezar nada nuevo hasta que cerrara este capítulo». Él asintió. Permanecieron allí en silencio, la distancia entre ellos era insoportable y necesaria a la vez. Finalmente, ella lo miró. «¿Viniste hasta aquí para decir qué?» «Que estaba equivocado», dijo él. Ella parpadeó lentamente. «¿Sobre mí? ¿Sobre todo?» Él se acercó. Leí el informe. Vi el expediente. Creí lo peor porque tenía miedo de lo que podría significar creer en ti. Que podría perder de nuevo. Que podría amar de nuevo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Nunca te pedí que me amaras». «No tenías por qué hacerlo», susurró él. Otro paso. Amaba a Emma. Todavía la amo. Pero ella no era perfecta, y yo tampoco. Y quizá pensé que si simplemente congelaba mi corazón después de su muerte, no tendría que enfrentarme a eso de nuevo. Emily no se movió. Él continuó. «Ya no necesito la perfección. Necesito lo real. Y lo real es complicado. Lo real viene con un pasado. También el mío». Metió la mano en su abrigo y le entregó la carpeta, la que tenía las fotos de Emma y el hombre al que nadie nunca nombró. Ella también tenía secretos. Y la amé de todos modos. Emily sostuvo la carpeta como si fuera un cable con corriente. «No te pido que me ames a pesar de mi pasado»,
dijo ella, con la voz temblorosa. Te pido que no lo uses como un arma. No lo haré, dijo él. Tengo miedo, Gerard. Yo también. Otro paso. Entonces ella dejó caer la carpeta sobre la mesa y se arrojó a sus brazos, y él la atrapó como si hubiera estado esperando hacerlo. Sin palabras, sin explicaciones, solo la gravedad atrayendo a dos personas rotas de nuevo hacia algo completo. Esa noche yacieron uno al lado del otro en el suelo del dormitorio de infancia de su hermana. No hablaron del hospital, ni del escándalo, ni de la llamada telefónica que casi los había destrozado. Hablaron de Nikki, de pintar su habitación de azul, de enseñarle a hornear galletas sin quemar la cocina, de lo que significaría para Emily volver, no solo a Nueva York, sino a ellos. Y ella dijo que sí. No en un momento de película, no con velas ni música de violines. Simplemente, quiero intentarlo. 3 semanas después, estaban de vuelta en Manhattan. Nikki corrió a los brazos de Emily en cuanto la vio. No te vayas otra vez, susurró. No lo haré, dijo Emily. Esta vez no. Gerard observaba desde el pasillo, con el corazón lleno. Todavía tenía un largo camino por recorrer. Ella también. Pero ahora tenían algo nuevo. No promesas, no grandes gestos. Solo verdad y tiempo. Pero entonces, justo cuando la paz parecía finalmente al alcance de la mano, llegó otra carta. Sin nombre, sin remitente. Solo una línea escrita a máquina. ¿Crees que su historia ha terminado? No es así. Dentro del sobre había una foto. Emily y otro hombre. No Danny. Alguien más. Tomándola de la mano, sonriendo. Fechaba 7 meses antes. Gerard se quedó helado. Porque el hombre de la foto era alguien que conocía. Alguien de su círculo íntimo. Y así, de repente, todo se fracturó de nuevo. Gerard miró la foto, tratando de encontrarle sentido. Emily sonriendo, el hombre a su lado, cerca, demasiado cerca. Era Arthur Jefferson, el director financiero de su empresa, un hombre que Gerard conocía desde hacía más de una década, en quien confiaba, a quien había ascendido, a quien trataba como familia. La foto había sido tomada en Central Park 7 meses antes. La mano de Arthur estaba en la parte baja de la espalda de Emily. Íntima, familiar. ¿Una traición o una trampa? No estaba seguro de que se sentía peor. No le mostró la foto a Emily. Todavía no. En lugar de eso, la observó. Durante días. La estudió cuando reía con Nikki, cuando le pasaba los dedos por el pelo tarde en la noche, cuando estaba de pie junto a la estufa tarareando alguna vieja melodía de jazz en voz baja. No parecía culpable. Pero tampoco le había parecido Emma. Empezó a investigar, en silencio. Arthur no había mencionado a Emily, ni una sola vez. Pero ahora Gerard miró más de cerca su calendario, sus viajes, sus eventos sociales. Vio superposiciones, lagunas, excusas, reuniones que no cuadraban del todo. ¿Había sido antes de que Emily supiera quién era realmente Gerard, o después? Necesitaba saberlo. Una noche, mientras Emily dormía, abrió el cajón donde ella guardaba su diario. No quería leerlo, pero lo hizo. Las entradas eran crudas, honestas, dolorosamente sinceras. Escribió sobre Danny, sobre la culpa, sobre la muerte de Emma, como lo había investigado y sentido alguna conexión retorcida. Escribió sobre Nikki y cómo la risa de la niña le recordaba a la de su hermana. Y escribió sobre él, Gerard. Como le tenía miedo, se sentía atraída por él, como quería ser digna de ser amada por alguien como él, pero no sabía si alguna vez lo sería. Pero ninguna mención de Arthur. Ni una sola vez. Volvió a guardar el diario y se sentó en la oscuridad, luchando por respirar. Confrontó a Arthur a la mañana siguiente en la oficina, a puerta cerrada. ¿Cuál era tu relación con Emily Brown? Arthur parpadeó, sorprendido. ¿Disculpa? No mientas. Arthur se sentó lentamente. Salimos brevemente. La conocí en una gala de hospital. Ni siquiera sabía que era enfermera al principio. ¿Cuándo fue esto? El año pasado.
Antes de que tú la conocieras. No duró. Gerard no dijo nada. Arthur se inclinó hacia adelante. Mira, no estoy orgulloso de ello. Ella terminó las cosas. Dijo que no quería involucrarse con nadie ligado a tu mundo. Lo respeté. Y sin embargo, encuentro una foto de ustedes dos hace 7 meses, tomados de la mano. Arthur frunció el ceño. No sé nada de ninguna foto. ¿Quizá alguien está intentando? ¿No pensaste que valía la pena mencionarlo? Porque no importaba. Ella no me amaba, Alex. Demonios, no estoy seguro de que alguna vez le haya gustado. Pero a ti, te mira como si hubieras colgado las estrellas. Gerard no respondió. Porque una parte de él no quería creer que importara. La otra parte, la rota, magullada, abandonada, ya estaba en espiral. Después de que Arthur se fue, se sentó en su escritorio, mirando la ciudad, sabiendo exactamente lo que tenía que hacer a continuación. Le mostró la foto esa noche. Ella estaba ayudando a Nicky con la tarea cuando él la apartó. Necesito preguntarte algo, dijo, tratando de mantener la voz firme. Ella lo siguió a la sala de estar, sintiendo el cambio. Él le entregó el sobre. Ella lo abrió, miró la foto y se quedó helada. Arthur Jefferson, dijo él. Su mandíbula se tensó. Esto no es lo que parece. Quiero creerte. Ya no lo hago. Ayúdame a entender. Las manos de Emily temblaban. Dejó la foto. Lo conocí en un evento benéfico. Me dijo que trabajaba en finanzas, no que era tu director financiero. Tomamos café, algunos almuerzos. Eso es todo. La foto fue la última vez que lo vi. Cuando me di cuenta de que no podía seguir fingiendo que no me importaba a alguien más. Yo. Ella asintió. Tú. Incluso antes de conocerte. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque sabía cómo sonaría. Cómo se vería. Como si tuviera algún plan. Como si estuviera trepando. Su rostro se endureció. Y no lo estabas. Si lo estuviera, me habría quedado con él. Habría sido más fácil. Silencio. ¿Me amas?, preguntó él. Sí, dijo ella sin dudarlo. Entonces, ¿por qué esto todavía se siente como una traición? Porque todavía está sangrando por heridas que no te di. Eso caló hondo. Se giró, con la mandíbula apretada. Necesito tiempo. Emily asintió. Sin lágrimas esta vez. Sin súplicas. Tómalo. Hizo una maleta y se fue en menos de una hora. Nicky no entendía. ¿Dónde está Emily? Necesitaba algo de tiempo, dijo Gerard con cuidado. ¿Dejó de querernos? No, susurró él. Ni un poquito. Pasaron 3 días. Entonces, una mañana, llegó una nueva carta. La misma fuente de máquina de escribir, el mismo estilo de sobre. Pero esta era corta. Solo 2 palabras: investiga a Arthur. Gerard no dudó. Recurrió a todos los favores, movió todos los hilos. Lo que encontró lo destrozó todo. Transferencias bancarias, un fondo para sobornos, un investigador privado pagado por Arthur, contratado para hurgar en el pasado de Emily y enviar anónimamente fotos, cartas y verdades a medias. Había estado jugando a 2 bandas, alimentando a Gerard con suficiente veneno para hacer que Emily pareciera peligrosa. ¿Y el por qué? Celos. Envidia. Porque Arthur la había querido y ella había elegido a otro. Porque Gerard lo tenía todo y Arthur no tenía nada más que control. Ya no más. Gerard lo despidió en menos de una hora, congeló sus acciones, llamó a la junta. Luego se subió a su coche. Tenía que encontrar a una mujer. Una mujer que nunca debería haber tenido que explicarse de nuevo. La encontró en su antiguo apartamento en Fort Greene. Esta vez, cuando abrió la puerta, no parecía cansada. Parecía resignada. No digas nada, dijo él. Solo escucha. Ella lo dejó entrar. Ahora sé la verdad.
Debería haberla sabido antes. Nunca me mentiste. Simplemente no tuviste la oportunidad de que confiaran en ti. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Fue a Arthur. Él asintió. Estoy tan cansada de que me pongan a prueba, susurró ella. Lo sé. Y lamento haberte hecho sentir que tenías que pasar algo para quedarte. Ella lo miró. Te amo, dijo él. Y si todavía me amas, quiero empezar de nuevo. De verdad. Sin fantasmas, sin expedientes. Solo nosotros. Emily dio un paso adelante, lentamente. No quiero ser un capítulo del que te arrepientas. Eres el único capítulo que quiero seguir releyendo. Y entonces ella lo besó. No como una mujer que regresa a algo, sino como una que finalmente había llegado a casa. La segunda vez que Emily se mudó, no vino con una maleta. Vino con una llave, con su nombre en un contrato de alquiler, con un cepillo de dientes en el soporte junto al suyo, con 3 fotos enmarcadas de su hermana y una planta a la que llamó Walter. Y esta vez, se sintió permanente. Los medios intentaron presentar su reunión como otro titular. La mujer de Miller regresa después del escándalo. No sabían la verdad. Nunca la supieron. Pero no importaba, porque Emily ya no estaba interesada en ser una historia. Solo quería una vida. Y por primera vez, la tenía. Nikki fue la primera en notar el anillo. Emily estaba sirviendo zumo en el desayuno cuando Nikki se quedó a media frase y señaló, ¿eso es un diamante de verdad? Emily se sonrojó. No es grande. Es enorme. Gerard entró detrás de ellas, sonriendo con suficiencia. Le dije que eligiera lo que quisiera. Eligió el más pequeño de la vitrina. No quería una roca, dijo Emily. Quería algo que pudiera usar sin sentir que venía con un equipo de seguridad. Nikki entrecerró los ojos. ¿Esto significa que somos como una familia de verdad ahora? Gerard se inclinó y le besó la coronilla. Siempre lo fuimos. La boda fue privada. 10 invitados. Sin prensa, sin vestido de gala. Emily llevaba un suave vestido color crema con mangas que le recordaban al de su madre. Gerard llevaba el mismo traje que había usado cuando pronunció unas palabras en el funeral de su padre. Los casó un juez que lloró en silencio a mitad de los votos. Emily no leyó nada de un papel. Solo lo miró y dijo, solía pensar que el amor era algo a lo que otras personas sobrevivían. No gente como yo. No gente con fantasmas. Pero entonces te conocí, y no huiste. Te quedaste. Incluso cuando no podía prometer nada a cambio. Me diste el tipo de paz que no sabía que se me permitía sentir. Gerard solo dijo, me diste la segunda vida en la que nunca creí. Se besaron. El mundo giró, pero esta vez se sintió diferente. Porque ya no estaban sobreviviendo a él. Lo estaban viviendo. 6 meses después, Emily recibió la carta. Tenía matasellos de un centro de rehabilitación en las afueras de Filadelfia. Arthur. La carta era corta, me equivoqué. Te lastimé porque fuiste lo suficientemente valiente como para irte. Estoy tratando de arreglarme. Gracias por no convertirte en lo que decían que eras. Siempre fuiste más que eso. Ah. Se la mostró a Gerard esa noche. Él no dijo nada al principio, solo le tomó la mano. Siempre fuiste más que eso, susurró él. Ella asintió. Lo sé. Nikki creció. Emily empezó a escribir. Publicó unas memorias 2 años después bajo el título Después del choque. Comenzaba con una sola escena, el día que encontró a Nikki sangrando en el puente, el día que todo comenzó. Compraron una casa en el lago en Maine, tuvieron un niño al que llamaron Jonah, le enseñaron a Nikki a nadar sin flotadores, aprendieron a discutir mejor, a perdonar más rápido, a reír más fuerte. Gerard nunca dejó de llorar del todo a Emma. Emily nunca dejó de extrañar a su hermana. Pero el duelo se convirtió en parte de los cimientos, no en una barrera. El amor no era la ausencia de dolor. Era la elección de construir de todos modos. En su 5º aniversario, Gerard la sorprendió con una pequeña caja de anillos. Emily la abrió lentamente.
Dentro, el anillo original con el que le propuso matrimonio, refundido, repulido, pero ahora grabado en el interior con 4 palabras: te quedaste. Sané. Ella lo miró, abrumada, y por una vez no tuvo nada ingenioso que decir. Solo lágrimas y una sonrisa. Nunca tuvieron un cuento de hadas. Lo que obtuvieron fue mejor. Real, difícil, ganado y duradero. Porque algunas historias de amor no comienzan a la luz de las velas. Algunas comienzan en el pavimento, en el caos, con sangre en las manos. Y con alguien que se queda cuando todos los demás huyen. Gracias por escucharme, no olvides dar like y suscribirte al canal, además de ver más historias.